Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente radiante de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, recibe un saludo de esos que te abrazan el alma. Y si eres de los que siempre están, los que me acompañan en cada aventura, mil gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les fascina, un tema que despierta curiosidad y admiración, y es nada menos que Hande Erçel. Sí, hoy vamos a hablar de la impactante Hande Erçel, esa actriz turca que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Pero como les prometí, no vamos a repasar su filmografía como si fuera una lista de la compra, ni nos vamos a perder en chismes superficiales que no aportan nada. No. Hoy vamos a excavar un poco más profundo, a buscar la esencia de la persona. Vamos a explorar sus confesiones más íntimas, esas reflexiones que ha compartido con el mundo en entrevistas reveladoras, en publicaciones sinceras en redes sociales, en esos instantes fugaces donde se despoja de la armadura y se muestra más vulnerable y auténtica. Y lo más importante de todo, vamos a analizar por qué, a pesar de los desafíos titánicos y las críticas despiadadas, Hande parece vivir sin ataduras, sin el peso de los arrepentimientos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta exploración, quiero pedirles un favor rápido, un pequeño gesto que significaría mucho para mí. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta explorar la vida de las celebridades no como objetos de idolatría, sino como seres humanos complejos con historias que contar, por favor, suscríbanse al canal. No solo me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor, sino que además no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que seguiré buscando temas que les interesen y abordándolos con la misma honestidad y profundidad. Así que suscríbanse ya. Es un clic que hace la diferencia. Y ahora sí, vamos a sumergirnos de cabeza en el fascinante mundo de Hande Erçel. Preparen sus corazones y sus mentes, porque el viaje será revelador. Una de las cosas que más admiro y que considero un faro inspirador en la vida de Hande es su inquebrantable honestidad. No es la típica celebridad que se dedica a construir y mantener una fachada perfecta, una imagen pulida y sin fisuras para complacer a las masas. Ella ha tenido la valentía de abrirse sobre sus inseguridades más profundas, sobre sus miedos más paralizantes, sobre los momentos más oscuros y difíciles que ha enfrentado tanto en su vida personal como en su vertiginosa carrera. Y eso, chicos, eso es un acto de valentía que merece todo nuestro respeto y admiración. En un mundo donde la perfección se vende como un ideal inalcanzable, Hande nos recuerda que la autenticidad es mucho más valiosa. Recuerdo vívidamente una entrevista en particular, una entrevista que me tocó el alma, donde habló con una franqueza desgarradora sobre las críticas feroces que recibió al principio de su carrera, críticas que iban dirigidas a su actuación, a su apariencia física, a cada detalle de su ser. Imagínense por un momento tener que lidiar con esa avalancha de negatividad siendo tan joven, con toda una vida por delante. Imaginen estar constantemente bajo el implacable escrutinio público, escuchando voces que te taladran el cerebro diciéndote que no eres lo suficientemente buena, que no tienes talento, que no vales nada. Ella admitió con honestidad que al principio le afectó profundamente, que esas palabras hirientes calaron hondo en su autoestima. Se sintió insegura, dudó de su propio talento, incluso llegó a considerar la posibilidad de abandonar su sueño y dejarlo todo atrás. Un pensamiento aterrador, ¿verdad? Pero afortunadamente para ella y para todos nosotros, los que admiramos su trabajo, no se rindió. En lugar de derrumbarse bajo la presión asfixiante, Hande eligió una estrategia mucho más inteligente y poderosa, utilizar esas críticas como una fuente inagotable de motivación. Decidió trabajar aún más duro, estudiar con mayor dedicación, perfeccionar su oficio con una pasión renovada. Y lo hizo. Se entregó por completo a su trabajo, a cada papel que interpretaba, a cada proyecto que emprendía. Se sumergió en el estudio de la actuación, explorando diferentes técnicas y buscando la verdad en cada personaje. Y con el tiempo, con esfuerzo y perseverancia, demostró a todos sus detractores que estaban completa y absolutamente equivocados. Demostró que tenía talento de sobra, que tenía una pasión ardiente por la actuación y que poseía la determinación necesaria para triunfar, para alcanzar sus sueños a pesar de los obstáculos. Pero no solo se enfocó en su carrera profesional. También dedicó tiempo y energía a trabajar en su interior, a fortalecer su autoestima y a cultivar su bienestar emocional. Aprendió a amarse a sí misma, a aceptarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades.
Aprendió a ignorar el ruido negativo, a filtrar las opiniones destructivas y a enfocarse en las voces que la apoyaban, en las personas que creían en ella, en los que veían su potencial y la animaban a seguir adelante. Y eso, creo firmemente, es una de las claves fundamentales de su éxito, no solo como actriz, sino como ser humano. Otra cosa que me parece fascinante y digna de estudio en la vida de Anne es su asombrosa capacidad para reinventarse constantemente, para no quedarse estancada en una zona de confort. No se ha limitado a interpretar un solo tipo de papel, a encasillarse en un solo tipo de personaje. Ha incursionado con éxito en comedias románticas que te hacen suspirar, pero también ha brillado en dramas intensos que te desgarran el alma, demostrando su versatilidad como actriz y su habilidad para transformarse en lo que el papel requiere. Y en cada papel, en cada interpretación, se entrega por completo, se sumerge en la psique del personaje, se transforma, se convierte en esa persona, logrando que el público conecte con ella a un nivel emocional profundo. Recuerdo, por ejemplo, su papel en Ayata-ak, Árbol de la Vida, una serie dramática que aborda temas complejos y oscuros. En esta producción, Anne interpretó a Selin, un personaje muy diferente a los que había interpretado anteriormente, un personaje mucho más complejo, atormentado y con una gran carga emocional. Y ella lo hizo de manera magistral, demostrando una vez más su talento innato y su capacidad para asumir cualquier desafío actoral. Con este papel, Anne demostró que podía interpretar cualquier cosa, que tenía la habilidad y la capacidad para sumergirse en personajes complejos y transmitir sus emociones de manera convincente. Y no solo se reinventa en sus papeles, sino también en su vida personal. Constantemente está explorando nuevas pasiones, nuevos intereses, nuevas formas de crecer y aprender. Le encanta pintar, una actividad que le permite expresar su creatividad y canalizar sus emociones. Le encanta viajar, descubrir nuevas culturas y expandir sus horizontes. Le encanta pasar tiempo con su familia y amigos, cultivando relaciones significativas que la enriquecen como persona. Siempre está buscando nuevas experiencias que la inspiren y la enriquezcan, que le permitan crecer y evolucionar. Y es que Anne no solo es una actriz talentosa, es mucho más que eso. Es una artista en el sentido más amplio de la palabra. Tiene una sensibilidad especial, una capacidad innata para conectar con las emociones de los demás, para comprender sus motivaciones y para transmitir sus sentimientos de manera auténtica. Y eso se refleja en su trabajo, en sus actuaciones, en su forma de interactuar con sus fans, en su manera de relacionarse con el mundo. Una de las confesiones más conmovedoras y desgarradoras que he escuchado de Anne fue cuando habló abiertamente sobre la pérdida de su madre, un golpe devastador que marcó su vida para siempre. Fue un momento increíble y difícil en su vida, una tragedia que la marcó profundamente y que la obligó a enfrentar la fragilidad de la existencia. Pero a pesar del inmenso dolor, ella encontró la fuerza interior para seguir adelante, para honrar la memoria de su madre y para vivir una vida plena y significativa, una vida que su madre estaría orgullosa de ver. Ella ha hablado abiertamente sobre cómo la muerte de su madre la cambió para siempre, cómo la hizo valorar aún más cada momento, cada persona, cada oportunidad. La hizo darse cuenta de que la vida es un regalo precioso y fugaz y que debemos aprovecharla al máximo, exprimiendo cada instante y disfrutando de las pequeñas cosas. Y esa perspectiva, esa filosofía de vida, creo que se refleja en su actitud ante la vida. Siempre está buscando la felicidad, la alegría, la belleza en las pequeñas cosas, en los detalles que a menudo pasamos por alto. Y es que Anne no se define por sus logros profesionales, ni por su fama, ni por su apariencia física. Se define por su corazón, por su bondad, por su empatía, por su capacidad de conectar con los demás a un nivel humano profundo. Es una persona genuina, auténtica, que se preocupa por el bienestar de los demás y que utiliza su plataforma para hacer el bien en el mundo. Y eso, chicos, es lo que la hace realmente especial, lo que la distingue del resto. Otra cualidad que me encanta y que admiro profundamente de Anne es su humildad, una virtud que escasea en el mundo del espectáculo. A pesar de ser una de las actrices más populares y exitosas de Turquía, nunca se ha creído superior a nadie. Siempre se muestra agradecida por el apoyo incondicional de sus fans, por las oportunidades que ha tenido en su carrera, por las personas que la han acompañado en su camino y que la han ayudado a crecer y a alcanzar sus sueños. Recuerdo un evento en particular donde la vi interactuar con sus fans de una manera que me conmovió profundamente. Fue increíble observar cómo se tomaba el tiempo para hablar con cada uno de ellos, para escuchar sus historias. Para agradecerles personalmente por su apoyo y por su cariño. Se notaba que realmente valoraba a sus fans,
que no los daba por sentado y que era consciente de que su éxito no sería posible sin ellos. Y es que Ande sabe que su éxito no es solo suyo, sino también de todas las personas que la han apoyado a lo largo de su camino. De su familia, que ha sido su principal fuente de apoyo y amor. De sus amigos, que la han acompañado en los buenos y en los malos momentos. De sus colegas, que la han ayudado a crecer y a mejorar como actriz. De sus fans, que la han animado y la han inspirado a seguir adelante. Y ella siempre se muestra agradecida por eso, reconociendo el papel fundamental que han jugado todos ellos en su vida. Pero como todos los seres humanos, Ande también ha cometido errores. Ha tomado decisiones que no fueron las mejores, ha dicho cosas que luego lamentó, ha tropezado y se ha caído. Pero a diferencia de muchas otras celebridades que intentan ocultar sus errores o negarlos, ella no se esconde de ellos. Los reconoce, los asume y aprende de ellos. Y es que Ande entiende que equivocarse es parte fundamental del proceso de crecimiento, que nadie es perfecto y que todos cometemos errores a lo largo de nuestra vida. Lo importante no es evitar los errores, sino aprender de ellos y tratar de no repetirlos. Y ella, creo firmemente, ha aprendido mucho de sus errores. Se ha convertido en una persona más sabia, más madura, más consciente y más compasiva. Y es por eso que creo que Ande vive sin arrepentimientos, o al menos, con la capacidad de no dejar que los arrepentimientos la paralicen. Porque sabe que ha hecho lo mejor que ha podido con las herramientas que tenía en cada momento, con la información de la que disponía y con las circunstancias que la rodeaban. Porque sabe que ha aprendido de sus errores y que ha crecido como persona gracias a ellos. Porque sabe que ha vivido una vida auténtica, fiel a sus valores y a sus principios, una vida que la llena de orgullo. Y eso, chicos, es una lección valiosa que todos podemos aprender de ella. No podemos cambiar el pasado, no podemos borrar los errores que hemos cometido, pero sí podemos aprender de él. Podemos asumir nuestros errores y crecer como personas. Podemos vivir una vida auténtica, fiel a nuestros valores y a nuestros principios. Y podemos vivir sin arrepentimientos, o al menos, con la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante. La vida de Ande Ercel, al igual que la de cualquier otra persona, está llena de altibajos. Ha experimentado el éxito, el fracaso, la alegría, el dolor, el amor, la pérdida. Pero a pesar de todo, ha logrado mantenerse fiel a sí misma, a sus valores y a sus principios. Y eso creo que es lo que la hace tan admirable, tan inspiradora y tan digna de ser imitada. Ella no es perfecta, nadie lo es. Pero es una persona real, auténtica, que se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Y eso es algo que todos podemos apreciar, algo que todos podemos valorar y algo de lo que todos podemos aprender. Ande Ercel es mucho más que una cara bonita o una actriz talentosa. Es una inspiración para muchas personas en todo el mundo. Es un ejemplo de que se puede superar la adversidad, de que se puede crecer a partir de los errores, de que se puede vivir una vida plena y significativa, una vida que valga la pena ser vivida. Y es por eso que quería compartir su historia con ustedes hoy. Porque creo que todos podemos aprender algo de ella, todos podemos inspirarnos en su valentía, en su honestidad, en su humildad. Todos podemos aprender a vivir sin arrepentimientos, a perdonarnos a nosotros mismos y a seguir adelante con optimismo y esperanza. En resumen, hoy hemos explorado un poco más la vida y la trayectoria de Ande Ercel, adentrándonos en sus confesiones más íntimas y reflexionando sobre su aparente falta de arrepentimientos. Hemos visto cómo ha superado las críticas y los desafíos, cómo se ha reinventado a lo largo de su carrera y cómo ha encontrado la fuerza para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Hemos aprendido sobre su honestidad, su humildad, su capacidad de aprender de sus errores y su compromiso con vivir una vida auténtica y significativa. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre sus propios desafíos y sobre sus propias oportunidades de crecimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece la historia de Ande Ercel? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Han experimentado alguna situación similar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y conocer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Me ayudaría muchísimo a llegar a más personas y a seguir creando con
Tenido que les guste. Y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan encontrar inspiración en la historia de Undercell. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy muy emocionada de compartirlas con ustedes. Así que suscríbanse ya. Muchas gracias de nuevo por estar aquí hoy. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar y de perseguir sus sueños.